como bien sabéis, Restañando el Alma no busca más que tener un encuentro emocional, de sentimientos, de sensaciones, con todos vosotros y hablar, opinar, debatir y sobre todo pensar sobre los temas que más nos acucian al ser humano como sociedad, como individuo y también, ¿por qué no decirlo?, como animal humano. Restañando el Alma, el podcast de Iñaki Urdangarín Iraeta, el héroe que camina sentado. Búscalo en tu reproductor de podcast favorito. Esto es El laberinto de Minotauro VK. Es lunes, toca hablar de historia y hoy voy a volver a algo que tenéis algo en el podcast, algunos what if, que hubiera pasado, sí, que me gusta mucho hacer esta ciencia ficción, estas ucronías que se dice también sobre la historia, en ciertos acontecimientos o qué hubiera pasado o qué circunstancias para que hubiera pasado tal cosa que pasó que no pasó en la historia y que hubiera pasado otra. Entonces, os voy a ir a traer con un tema que es, por cierto, os hago un spoiler en próximos podcasts, próximamente, de poco a poco, porque a lo mejor esta temporada os traeré un par, pero os iré trayendo personajes reyes visigodos, también personajes femeninos visigodos, que he encontrado alguno también bastante desconocido, porque no se cuenta casi su historia, pero que merece mucho la pena, de los suevos, tal, y también de reinos, porque todos conocemos cuando hablamos de los reyes hispánicos, Isabel, Fernando, no sé por qué siempre se dice los de Castilla, pero también aquí os voy a traer tanto reinas como reyes de Aragón, de León, de Castilla, de Navarra, incluso alguno de Portugal, porque de algún reino, de alguna cosa más que os traeré, de algún eso, pero estos reyes sobre todo que son menos conocidos, incluso de Al-Ándalus os suelo traer yo alguna cosilla y os traeré también algún rey, alguna batalla, alguna cosilla que me vaya yo ahí documentando y cosas que son sobre todo más desconocidas, que me hace gracia cuando se habla de los reinos medievales en la península ibérica, que no es que no se diga que se diga reinos cristianos, no, reinos medievales, y Al-Ándalus parece que era una isla en esa época, luego la debieron pegar con pegamento, pero bueno, eso es otra historia, como se suele decir. Pues hoy en estos Wadid, que me voy por las ramas, os voy a contar cómo hubiera sido o qué hubiera podido pasar si Don Rodrigo o el reino visigodo, bueno, en este caso Don Rodrigo, bueno, o vamos a ver también unas circunstancias en las que no hubiera estado Don Rodrigo, hubiera resistido esta invasión árabe que recordemos que pasó en 711. Esta invasión por los árabes que entran por el estrecho de Gibraltar, y aquí hay varias maneras de afrontarlo. También os hago un spoiler. A mí, todas las hipótesis que yo he valorado, también esto es un poco haciendo ciencia ficción, pero por mucho que las primeras embestidas hubieran aguantado, o incluso hubieran aguantado embestidas de los árabes que llegaban, bueno, más que imperio, porque no lo podemos llamar imperio, pero la civilización visigótica estaba ya tocada prácticamente de muerte. Entonces cayó principalmente, aunque se habla siempre de los árabes, la invasión, pero es que ya estaba resquebrajada de guerras civiles. Es que prácticamente si te miras tanto los reyes visigodos como el reino, todas las guerras civiles que hubo, todos los conflictos, todos los reyes, como suelo decir yo, que murieron cayéndose sobre una espada, pues que era raro el que moría en la cama tranquilamente, pues todos morían en extrañas circunstancias porque se odiaban los unos a los otros, se hacían unas cosas u otras, entonces siempre había ese clima de rencor. Recordemos que muchas veces los visigodos, la monarquía, llegó a un punto que sí, pero muchas veces no era un heredero y ya está, sino era proclamarse el próximo rey, entonces eso habría que matar a unos, a otros, entonces había un clima tal que, por ejemplo, Don Rodrigo, si hubiera resistido la batalla que mal se llama la de Guadalete, pero ya hay estudios que demuestran que no fue en Guadalete, que fue en Janda, por ahí en otro sitio, ya hay estudios arqueológicos y se está trabajando en ella,
Por ejemplo, José Sotochica, yo lo escuché en un podcast y creo que fue en Istocas y en algún otro sitio, incluso ha escrito libros sobre esta hipótesis, y ya arqueólogos y todo están viendo restos en otros sitios, que básicamente lo de Guadalete es que en la traducción lo dijo mal tanto los árabes como los cristianos, y esto ha seguido a través de los siglos y nos hemos quedado con lo de la batalla de Guadalete, en la que perdieron los visigodos, y ya nos hemos quedado con eso para siempre. Pues bueno, si hubieran ganado esta batalla, que por cierto era muy difícil, para haber ganado esta batalla probablemente, pues claro, si ya te llevas en tu bando a los hijos de Bitiza, que eran traidores, pues mal vamos. Entonces, primera hipótesis, que Rodrigo hubiera sido, mira que fue un poco duro, pero que hubiese sido un poco duro. Pero claro, si hubiese sido un poco duro y entre otros se hubiera cargado hasta los hijos de Bitiza, nada te asegura que no hubiese tenido otras insurrecciones. Porque, por ejemplo, mira, tuvo la de los vascones, que por eso le pilló en el norte y luego tuvo que bajar corriendo al sur. Entonces, era muy difícil, como yo digo, tenían los visigodos tantos frentes abiertos que por mucho que se hubiese cargado a esos retractores y a mucha gente, ya el clima de tensión y la desunión que tenía, que era muy difícil. Entonces, en ese caso era complicado. Si no sé si haber pactado con haber sido un rey más listo y olerse un poco la tostada. También esto lo decimos a todo lo pasado, pero haber visto algo y decir, oye, si ganamos esta batalla y tal a los hijos de Bitiza, si yo no tengo hijos, vosotros o vuestros hijos van a ser el heredero al trono, o no, mira, nos vamos a dividir el reino, o no sé qué, o alguna solución que hubieran llegado, porque claro, todo esto, los hijos de Bitiza no sé si hubieran llegado al pacto, porque el pacto que tenían los hijos de Bitiza con estas tropas árabes, que fueron a decirle, oye, venid para acá, porque las tropas árabes habían tenido otras incursiones, pero eran más de intentar saqueo, y por eso Bamba, que es un rey que me encanta bastante de la época visigoda, pues hizo esos barcos, hizo una serie de precauciones para que no tuviera esas invasiones. Entonces, hablaron estos hijos de Bitiza con las tropas árabes para que llegaran a la península ibérica, y en teoría el acuerdo era como pagarle por ese servicio, pero no se iban a quedar. Pero claro, esto es lo típico, que viene un amigo a tu casa, que ha habido casos de venir a tu casa, venir a verte 5 minutos y dices, ahí va, se ha venido a las 9 de la mañana y son las 12 de la noche y no se va este tío, se queda a dormir, se queda al día siguiente, se queda 3 semanas, pues yo creo que es uno ocupa, ¿no? Pues esto pasaba con estas tropas árabes, que no había manera. Entonces era muy difícil que se hubieran dicho hasta luego, me voy. Entonces, en ese sentido, y si hubiera ganado Don Rodrigo, y hubiera parado la primera embestida, como he dicho al principio, pero es que esto, los árabes y todo lo que hago desde Damasco y de todo ello, todo lo que empujaban estas tropas árabes para este imperio árabe, que recordemos, claro, se habla mucho del imperio romano, el imperio mongol de Genghis Khan y también de Tamerlán. Se habla de muchos imperios, pero del chino, de tantos imperios, pero es que el imperio árabe se queda mucho ahí. Hay gente que dice, bueno, es que no duró tanto. Bueno, pero es que el Alejandro Magno, que tanto lo endiosamos, ¿cuánto duró? Entonces, este imperio árabe que iba desde la península de Arabia Saudí hasta luego pasando por la zona de Turquía, que llegó, lo que le dejó pasar el imperio bizantino, pero algo pudo pasar. Toda esa zona también del Magreb, del norte de África, y todas esas zonas, todo lo que pudo conquistar. Entonces era un imperio súper grande. Entonces digamos que iba empujando más y más y más. Y yo creo que por mucho que hubiera ganado esta batalla, no era como por ejemplo cuando perdió las tropas árabes la batalla de Portés, que ahí pararon a los árabes los francos de Carlomagno. Pero en ese sentido yo creo que no hubiera pasado eso. O sea, yo creo que en ese sentido, bueno, de Carlomagno de la época, para que me entendáis, estos francos, entonces yo creo que fuese sido muy difícil parar todas esas invasiones. Pero aquí dejo otra mi hipótesis. Sí,
hubieran logrado, yo creo, y he hablado de los francos, creo que estos francos hubieran acabado aprovechando esas disensiones de los visigodos. Si hubiera habido esas disensiones, se hubiera ido por un bando y hubieran dicho a un rey franco: sí, yo te ayudo, yo voy y te ayudo, y hubiera ayudado a un visigodo para ponerla ahí, y una vez que hubieran ido las tropas francas hubiesen dicho: oye, o me cedes parte del territorio o yo me quedo ya aquí. Hubiera habido algo ahí, porque lo que está claro que el imperio... se suele decir que todo imperio tiene su fecha de caducidad, pero esta civilización visigoda pues ya tenía mucha tralla, ya no había estado tanto tiempo, porque había estado desde desde el principio del 400 hasta el 711, pero es que ya toda la historia que tenía y todas las tensiones y todo ello, pues era muy difícil la convivencia. Entonces yo creo que llegó un punto que ya era muy difícil, igual que en otras cosas. Si hubiera ganado alguna batalla, hubieses dicho que hubiera aguantado muchas veces, pero aquí, aunque hubieran ganado esta mal llamada la batalla de Guadalete, yo creo que tanto por tropas árabes, por francos, incluso que se hubiesen dividido entre sí los visigodos y se hubiesen a lo mejor formado varios países, y uno de un rey y otro de otro, yo creo que la caída era inminente y era algo que muchas veces no se podía prever que iba a pasar de un momento a otro. Ese es lo típico que dices: Roma iba a caer, y Roma cayó en el 465, podía haber caído mucho antes o mucho después, pero al final acababa cayendo. Pues esto pasa lo mismo con el imperio visigodo. Entonces, por muchas teorías y mucha ciencia ficción que intenta hacer, no hay ninguna esa en la que aguante mucho tiempo. Así que aquí os dejo mi guacid de qué hubiera pasado si el imperio, mal llamado imperio, la civilización visigoda, hubiera aguantado un tiempito más, aunque ya os digo, no hubiese dado para mucho más. Así que os dejo el siguiente podcast. Adiós.